Bombazo en el Real Madrid. ¿El Manchester City quiere fichar a Federico Valverde? Si este rumor termina convirtiéndose en una oferta real, Florentino Pérez se enfrentará a una de las decisiones más importantes de los últimos años. Porque una cosa es vender a un gran futbolista. Otra muy distinta es abrir la puerta al jugador que mejor representa el espíritu competitivo del Real Madrid. Y hoy vamos a analizar por qué, en mi opinión, el club no debería escuchar absolutamente ninguna oferta por Fede Valverde. Soy Nilsson y esto es El Madridista. Cuando aparece una noticia que relaciona a un futbolista del Real Madrid con otro gigante europeo, siempre conviene analizarla con calma. Durante el mercado de fichajes, se publican decenas de rumores cada semana y muchos terminan desapareciendo con el paso de los días. Sin embargo, hay informaciones que llaman especialmente la atención porque afectan a jugadores que parecen completamente intocables. Y eso es precisamente lo que ocurre con Federico Valverde. Según diferentes informaciones publicadas en las últimas horas, el Manchester City estaría muy interesado en conocer la situación del centrocampista uruguayo y habría mostrado su disposición a realizar una operación económica de enorme magnitud para intentar convencer al Real Madrid. No hablamos de un futbolista cualquiera. No hablamos de un jugador que haya perdido protagonismo. Estamos hablando de uno de los pilares fundamentales del equipo blanco, de un futbolista que lleva años demostrando que puede rendir al máximo nivel prácticamente en cualquier posición del campo. Y ahí es donde aparece la primera reflexión. Si uno de los clubes más poderosos económicamente del planeta quiere fichar a Federico Valverde, quizá no sea porque el Real Madrid tenga un problema. Quizá sea justamente lo contrario. Quizá sea porque el resto de Europa reconoce que Valverde pertenece a esa categoría de futbolistas que cambian por completo el nivel competitivo de un equipo. Porque cuando analizamos su juego, resulta muy complicado encontrar otro jugador parecido. Tiene despliegue físico. Tiene velocidad. Tiene llegada al área. Tiene disparo desde media distancia. Tiene capacidad para recuperar balones. Tiene sacrificio defensivo. Tiene liderazgo. Y además posee algo que no aparece en las estadísticas. Personalidad. Esa personalidad que hace que nunca desaparezca. Que nunca baje los brazos. Que nunca deje de correr aunque el partido llegue al minuto 95. Ese carácter competitivo es precisamente una de las razones por las que el madridismo siente un cariño tan especial por Federico Valverde. No es únicamente un gran futbolista. Es un jugador que transmite la sensación de defender el escudo como si hubiera nacido en Valdebebas. Y eso no se compra con dinero. Muchas veces hablamos de fichajes únicamente desde un punto de vista económico. 100 millones. 120. 150. Pero hay jugadores cuyo valor real resulta imposible de calcular. Porque no solamente aportan fútbol. También aportan identidad. Y creo sinceramente que Valverde pertenece a ese grupo. Si mañana el Manchester City presentara una oferta gigantesca, estoy convencido de que muchos medios comenzarían a debatir si sería una buena operación económica. Yo ni siquiera abriría ese debate. Porque para vender primero hay que encontrar un sustituto. Y aquí llega la gran pregunta. ¿Quién puede reemplazar hoy a Federico Valverde? Pensadlo durante unos segundos. No hablo únicamente de calidad técnica. Hablo del conjunto completo. Del futbolista capaz de jugar como interior, como mediocentro, como extremo, incluso como lateral cuando el entrenador lo necesita. Del jugador que acepta cualquier función sin poner una sola mala cara. Del futbolista que entiende que el escudo siempre está por encima del nombre que aparece en la camiseta. Encontrar un perfil así resulta prácticamente imposible. Y precisamente por eso me parece muy significativo que el Manchester City haya puesto sus ojos sobre él. Porque Pep Guardiola, Enzo Maresca o cualquier entrenador del máximo nivel saben perfectamente lo difícil que resulta encontrar un centrocampista con semejante equilibrio entre talento, intensidad y compromiso. No me sorprende en absoluto que lo quieran. Lo extraño sería que no lo quisieran. Ahora bien, una cosa es admirar a un jugador. Y otra completamente distinta es conseguir convencer al Real Madrid para venderlo. Aquí es donde entra en escena Florentino Pérez. Si algo ha demostrado el presidente durante las últimas 2 décadas es que el Real Madrid no vende por necesidad. Las operaciones importantes únicamente se producen cuando coinciden 3 factores. Que el jugador quiera salir. Que el club considere cerrada una etapa. Y que exista una oportunidad deportiva para reemplazar esa salida. Hoy ninguno de esos 3 factores parece cumplirse. Valverde nunca ha transmitido públicamente el deseo de abandonar el Real Madrid. Todo lo contrario. Siempre que habla demuestra un enorme orgullo por vestir esta camiseta. Cada celebración. Cada entrevista. Cada gesto dentro del campo refleja exactamente lo mismo. Compromiso absoluto.
Y eso pesa muchísimo dentro del club. Porque el madridismo valora enormemente a los futbolistas que sienten estos colores de verdad. Además existe otro aspecto que me parece todavía más importante. El momento deportivo del Real Madrid. Estamos viendo cómo el club continúa construyendo un proyecto pensado para dominar Europa durante muchos años. La plantilla mezcla juventud con experiencia. Existe una base sólida. Y precisamente Federico Valverde representa uno de los líderes naturales de esa nueva generación. No necesita llevar el brazalete para mandar. Lidera jugando. Lidera corriendo. Lidera compitiendo. Lidera dando ejemplo. Ese tipo de liderazgo resulta muchísimo más poderoso que cualquier discurso dentro del vestuario. Hay quien piensa que el dinero puede resolver cualquier problema. Yo no estoy de acuerdo. El dinero permite fichar grandes jugadores. Pero no garantiza encontrar futbolistas con el carácter competitivo de Valverde. Y por eso considero que abrir una negociación sería un error enorme. Además, hay un detalle que muchas veces pasa desapercibido. Cuando los grandes clubes europeos empiezan a llamar a la puerta del Real Madrid para intentar fichar a sus mejores jugadores, eso también representa un reconocimiento al extraordinario trabajo que se está realizando en el Santiago Bernabéu. Hace unos años muchos soñaban con Jude Bellingham. Después aparecieron rumores sobre Rodrigo. Ahora surge Federico Valverde. ¿Casualidad? Yo creo que no. Simplemente los grandes clubes quieren a los mejores. Y los mejores, normalmente, juegan en el Real Madrid. Eso demuestra el nivel de la plantilla que Florentino Pérez ha conseguido construir. Sin hacer locuras. Sin perder la cabeza. Con planificación. Con paciencia. Y con una idea muy clara. No vender jamás a un futbolista imprescindible únicamente porque otro club tenga mucho dinero. Porque el Real Madrid nunca ha sido un club vendedor. Ha sido un club ganador. Y existe una enorme diferencia entre ambas cosas. Precisamente por eso creo que este rumor debe interpretarse como un reconocimiento al nivel de Federico Valverde y no como una amenaza real para su continuidad. Pero todavía queda un aspecto muy importante por analizar. ¿Qué papel jugaría José Mourinho en una decisión de este calibre? Porque si hay un entrenador que siempre ha valorado por encima de todo el compromiso, el esfuerzo y la disciplina táctica, ese es precisamente el técnico portugués. Y ahí es donde esta historia se vuelve todavía más interesante. Dejad vuestro like, suscribíos al canal si todavía no formáis parte de esta familia madridista y contadme en los comentarios una sola cosa. Si el Manchester City ofreciera una cifra histórica por Federico Valverde, ¿vosotros aceptaríais venderlo o lo declararíais completamente intransferible? Hay una frase que se repite constantemente entre los entrenadores más exitosos de la historia del fútbol. Los títulos no los ganan únicamente las estrellas. Los títulos los ganan los jugadores capaces de sostener al equipo cuando llegan los momentos más difíciles. Y si existe un futbolista que encaja perfectamente en esa definición dentro del Real Madrid, ese es Federico Valverde. Por eso estoy convencido de que José Mourinho tendría muy clara su postura si algún día una oferta del Manchester City llegara realmente al despacho de Florentino Pérez. La respuesta sería no. Un no rotundo. Porque Mourinho podrá cambiar muchas cosas dentro del equipo. Podrá modificar el sistema táctico. Podrá cambiar la presión, la salida del balón o incluso la forma de atacar. Pero hay un tipo de futbolista que jamás deja escapar. Los jugadores competitivos. Los futbolistas que convierten cada entrenamiento en una final. Los que nunca negocian el esfuerzo. Los que siguen corriendo cuando todos los demás ya están cansados. Y precisamente ahí aparece Federico Valverde. Muchos aficionados hablan del uruguayo fijándose únicamente en sus goles, en sus asistencias o en su espectacular capacidad física. Pero su verdadera importancia va muchísimo más allá. Valverde mejora a todos los que juegan a su alrededor. Eso es algo que solamente consiguen los grandes futbolistas. Cuando él está sobre el campo, el equipo presiona mejor. Cuando él está sobre el campo, las coberturas aparecen. Cuando él está sobre el campo, los laterales pueden incorporarse con mayor tranquilidad. Cuando él está sobre el campo, los atacantes reciben más balones en ventaja. Ese trabajo muchas veces no ocupa las portadas de los periódicos. Pero los entrenadores sí lo ven. Y Mourinho es uno de esos técnicos que valora enormemente ese tipo de detalles. Por eso me cuesta muchísimo imaginar un proyecto deportivo liderado por Mourinho sin Federico Valverde. Sencillamente no tiene sentido. Y aquí quiero detenerme en algo que, como madridista, considero fundamental. El Real Madrid no puede cometer el error de pensar únicamente en cifras económicas. Vivimos una época en la que parece que todo tiene un precio. Si ofrecen 100 millones, si ofrecen 120, si ofrecen 150,
Siempre aparece alguien dispuesto a abrir el debate. Yo no. Porque hay futbolistas que representan mucho más que una cantidad de dinero. Federico Valverde es uno de ellos. Y os voy a decir por qué. El Real Madrid siempre ha tenido jugadores que simbolizan una forma de competir. Fernando Redondo, Raúl González, Sergio Ramos, Luka Modric, Dani Carvajal. No todos eran exactamente iguales. No todos ocupaban la misma posición. Pero todos compartían una característica. Jamás se rendían. Jamás bajaban los brazos. Jamás aceptaban una derrota como algo normal. Federico Valverde pertenece claramente a esa estirpe de futbolistas. Es de esos jugadores que contagian carácter. Y eso no se encuentra fácilmente en el mercado. Ahora imaginemos por un momento que el Manchester City realmente decide apostar fuerte por él. Es lógico. Estamos hablando de uno de los clubes con mayor capacidad económica del mundo. Si buscan reforzar su centro del campo, pocos candidatos resultan tan completos como el uruguayo. Desde su punto de vista, tendría todo el sentido intentar la operación. Pero una cosa es intentarlo. Y otra muy diferente es convencer al Real Madrid. Porque Florentino Pérez ha construido una política muy clara durante los últimos años. El Madrid vende cuando considera que un ciclo ha terminado. Nunca vende porque otro club tenga dinero. Nunca vende por presión mediática. Nunca vende por miedo a perder una oportunidad económica. Y precisamente esa forma de actuar ha permitido que el club siga dominando el fútbol europeo. Mientras otros equipos reconstruyen constantemente sus plantillas, el Real Madrid mantiene una base competitiva durante muchos años. Y Federico Valverde forma parte de esa base. No tengo absolutamente ninguna duda. Además, existe otro detalle que me parece muy significativo. Cada verano aparecen rumores sobre los mejores jugadores del Real Madrid. Primero fue Vinicius. Después Rodrigo. Más tarde Bellingham. Ahora Federico Valverde. ¿Sabéis qué tienen en común todas esas historias? Que casi nunca terminan produciéndose. Porque una cosa es que un gran club admire a un futbolista. Y otra muy distinta es que ese futbolista quiera abandonar el Real Madrid. Eso es algo que muchas veces olvidan fuera de España. No todos los jugadores sueñan con salir. Al contrario. Muchos consideran que llegar al Real Madrid representa la cima absoluta de su carrera. Y cuando alcanzan ese objetivo, lo último que desean es marcharse. Tengo la sensación de que Federico Valverde pertenece precisamente a ese grupo. Siempre ha demostrado una identificación absoluta con el escudo. Nunca ha protagonizado polémicas. Nunca ha utilizado a la prensa para presionar al club. Nunca ha dado la impresión de estar pensando en otro destino. Todo lo contrario. Cada temporada transmite la sensación de sentirse más importante dentro del proyecto. Y eso es exactamente lo que el madridismo quiere ver. Compromiso. Lealtad. Ambición. Personalidad. Si algún día Federico Valverde abandona el Real Madrid, estoy convencido de que será porque él mismo considere que ha llegado el final de su etapa. Nunca porque otro club aparezca con una oferta millonaria. Y sinceramente creo que ese momento todavía queda muy lejos. Por eso, mi opinión es muy clara. Si realmente el Manchester City está interesado, debe recibir una respuesta muy sencilla. Federico Valverde no está en venta. Así de simple. Porque hay jugadores que se fichan. Hay jugadores que se venden. Y luego están aquellos futbolistas que se convierten en patrimonio deportivo de un club. Valverde pertenece a esa última categoría. El dinero siempre volverá. Las oportunidades de mercado seguirán apareciendo. Pero encontrar otro futbolista con su calidad, su mentalidad, su sacrificio y su amor por este escudo puede llevar muchos años. Y el Real Madrid no debería asumir ese riesgo. Ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Creéis que Federico Valverde debe ser considerado completamente intransferible? ¿Pensáis que existe alguna cifra capaz de convencer al Real Madrid para venderlo? ¿O compartís la idea de que jugadores como Fede simplemente no tienen precio? Os leo a todos en los comentarios porque este debate promete continuar durante mucho tiempo. Y antes de marcharos, haced clic en la noticia que está apareciendo ahora mismo en vuestra pantalla. Estoy seguro de que os va a interesar, porque seguimos analizando todos los rumores, fichajes y movimientos que pueden cambiar el futuro del Real Madrid. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡A la Madrid y nada más!